Buenas, buenas, buenas. Acá estamos de vuelta con la segunda parte de este video. En esta diapositiva terminamos el anterior, cuando empieza el realismo. Dijimos en el siglo XIX, que es algo que ustedes vienen estudiando, y ahora continuamos. Este texto ustedes lo tienen en el trabajo práctico y se llama Realismo y Naturalismo, y también habla de los orígenes del realismo. El realismo surge en la segunda mitad del siglo XIX y el naturalismo hacia fines del siglo XIX. Tienen algunas características en común, como que los dos movimientos intentan mostrar la realidad, explicar e interpretar el comportamiento de las personas, que ya lo habíamos hablado, y utilizan la descripción como el recurso más importante en esas historias para hacernos ver o reflejar la realidad que viven los personajes. Pero ya el realismo se empieza a diferenciar del naturalismo, porque los protagonistas son parte de la clase burguesa, mientras que los del naturalismo se enfocan más, digamos, en personajes marginales, como decíamos, muy pobres, con muchas dificultades, digamos, para salir adelante en la vida. Obviamente, dentro de esta perspectiva, el realismo es mucho más optimista, cree que esta nueva forma, digamos, de sociedad industrializada y a través de la ciencia y bla, 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 vamos a alcanzar un progreso individual y a crecer, mientras que el naturalismo es totalmente pesimista y dice que lo que hace esta sociedad es remarcar las diferencias y condicionamientos sociales que ya padecen las personas, y que eso se denomina determinismo, y que eso es malo, digamos, y que no tendría que pasar más. Pero después de un tiempo, me había olvidado de mostrarles la carita optimista y la carita pesimista. Después de un tiempo, estos dos movimientos se sintetizan bajo el nombre de realismo. El realismo, entonces, es un movimiento en el que el escritor de ficción realiza un acto de invención. Crea un mundo verosímil por medio de palabras. ¿Se acuerdan que decíamos mundo verosímil? Es que parece que es real, que lo hablábamos en los antecedentes. Lo leemos y nos da la sensación de que eso pasó posta, digamos, que pasó realmente. Bueno, pero eso es un acto que realiza un escritor o una escritora que inventa esa historia y ese mundo para que nos dé la sensación de verosimilitud. La verosimilitud, ahí les aclaro que parece real, crea un efecto de realidad y no es un tipo de escritura que aparezca solo en el siglo XIX, sino que en distintos momentos de la historia de la literatura podríamos clasificar distintas obras como realistas, aunque en el siglo XIX existió la preocupación concreta de cómo mostrar la realidad. Bien, se va la naranjita y la manzanita y pasamos a la explicación de los trabajos prácticos. El trabajo práctico número 1 se basaba en la lectura del cuento Conejo de Abelardo Castillo. En la primera pregunta hubo alguna confusión, entonces por eso lo aclaro. La pregunta es: ¿quién es el narrador? O sea, ¿quién es la voz dentro del cuento que nos presenta la historia? Que no es lo mismo que el autor. El autor es Abelardo Castillo, que es un hombre que se murió hace poco, y cuando escribió este cuento ya era una persona adulta. Pero Abelardo Castillo, crea una voz, un narrador, que es el que cuenta la historia. Entonces, narrador no es lo mismo que autor. Eso ténganlo bien en claro. Otra aclaración es que esas preguntas apuntan a ir conociendo, digamos, los aspectos que ya vimos, como por ejemplo cómo se utiliza el lenguaje para crear la sensación de verosimilitud, y ya que reconocemos que hay una persona en particular narrando, bueno, utiliza el lenguaje de una manera que hasta nos indica qué edad tiene. ¿Cuántos años tiene el narrador de Conejo? Bueno, eso nos damos cuenta si reflexionamos sobre el lenguaje que utiliza. Y les propongo hacia el final la relación entre el autor y la obra, digamos, cuál fue la biografía propia de Abelardo Castillo que pudo haber producido o que pudo haber inspirado una historia como esta, que eso lo tienen que investigar y pensar. No hay una respuesta incorrecta, digamos, pero no escriban tampoco cualquier cosa, ¿no? Pero piensen ustedes qué aspectos de su propia biografía, de su propia vida, puede haber reflejado en esta historia de Conejo. Trabajo práctico número 2 de Ana María Matute, que ya la buscaron también, es una escritora española en este caso, que vivió lamentablemente durante la época de la Guerra Civil Española y la padeció,
pero bueno, se convirtió en escritora, escribió varias historias de este tipo, y en este caso es la historia de estos niñitos que juegan al costado de un camino por donde pasan otros y se pelean, y bueno, acá la consigna tiene que ver fundamentalmente con lo que son las descripciones, porque cómo nos hace dar cuenta, por ejemplo, que Efrem y la narradora, parece adelante que es una mujer, parece aparentemente, eh, son de distinta clase social de los chicos que pasan por ese camino. Bueno, la descripción de esos chicos, tanto de unos como de otros, es lo que nos va a ayudar a darnos cuenta esa diferencia. Y ese tema de las clases sociales en la obra de Ana María Matute es muy importante. Les voy a dar otro cuento de Ana María Matute, así que ténganlo en cuenta. Cuentos realistas, en este caso, después de haber leído los dos cuentos, tienen que buscar características que les parezcan que los hacen realistas. Aparece una lista de las características y ustedes las tienen que ir reconociendo dentro de los cuentos. Acá va un breve resumen de esa lista. Cuentos realistas, bueno, presentan, intentan plasmar la cotidianidad, o sea, los problemas son problemas que pasan en el día a día. Los personajes no son como antes héroes que hacen todo bien, sino que se equivocan y fallan como fallamos nosotros. No tiene una enseñanza moralizante ni quiere educarnos, sino que simplemente lo que pretende es mostrar la realidad. Los personajes son reales, los lugares también son reconocibles, como decíamos, plazas, casas, partes de las casas, lugares que nosotros nos podemos imaginar fácilmente. Las descripciones son muy claras y precisas porque nos tienen que llevar a esa situación. Los hechos son creíbles, o sea, no va a pasar que de golpe una persona huele, por ejemplo, salvo que se suba un avión o que se nos lleven en algo, pero las personas no volamos, entonces ninguna de las leyes de la naturaleza, como nosotros las conocemos, leyes físicas, biológicas o sociales, que no es de la naturaleza, es de la sociedad, pero es una ley, se van a transgredir. ¿Se entiende? O sea, no va a venir de golpe una persona y le va a gritar al jefe y lo va a poner a trabajar, porque no, porque en la sociedad normal, en general, el jefe da las órdenes y la persona, el empleado, responde. Bien. Los diálogos sirven para mostrar las condiciones, las clases sociales de las personas, como les decía en otros videos. Nos permiten conocer más a los personajes. El autor es como que observa los hechos, el autor los plasma, digamos, en la obra, intenta representar esa realidad. Y por último, las costumbres y hábitos del lugar también se incluyen para enriquecer las historias. Solo personas comunes aparecen en estos tipos de relatos. Bien, por último, el trabajo práctico del realismo es escribir un texto en el que ustedes plasmen todo lo que vieron a través de los 3 trabajos prácticos anteriores, es decir, leyeron 2 cuentos de los cuales fueron reconociendo ciertas características que después descubrieron que forman parte de lo que es el realismo, y a partir de toda esa información, el video también que les compartí en ese trabajo práctico les puede servir, y también estos videos que les estoy enviando ahora, para resolver esta consigna, que es escribir un texto como si fuese uno de un manual de literatura en el que explican qué es el realismo, y lo explican a través de los cuentos de Abelardo Castillo y de Ana María Matute. Y ahí tienen un plan textual, que es lo que más me interesa que presten atención, que es la idea que tenemos previamente de cómo habría que armar ese texto para que lo pueda leer cualquier otra persona y lo entienda. Eso es un plan textual. Yo ahí les propongo uno, pero que ustedes pueden reorganizar o armar totalmente diferente el propio, pero es la idea que les muestro en estos puntos. Primero, presentar el género realista. Segundo, empezar a relacionar las características. Bueno, todo lo que ustedes tienen ahí ya escrito. Cualquier duda, estoy a su disposición. Pueden comentar debajo de los videos para que yo les conteste ahí, o me preguntan directamente por el grupo de WhatsApp o por el mail cuando me mandan consultas de los trabajos prácticos. Un gusto y espero que les haya sido útil este video. Nos estamos viendo. Ahí lo tienen. Era una sorpresa. Esta es la última pregunta sorpresa de este
video, que es ¿qué obra literaria, película o serie conoces de la que podrías decir es realista y justificar vos esa afirmación con lo que estudiaste hasta ahora? Esta es la que más puntos suma. Nos vemos.